Fragoso Patiño, comisariado ejidal de Jalcocotán, Nayarit. Agradecemos la presencia de los comisariados amigos de los pueblos aledaños a nuestro ejido. Bienvenidos también. A todas estas personalidades les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa presencia. El ejido representa mucho más que una extensión de tierra. Es historia, es identidad, es arraigo y es el legado que nuestros mayores nos confiaron para preservar y fortalecer. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida y exponer los motivos de esta conmemoración, cedemos el uso de la voz al señor Rodolfo Fragoso Patiño, presidente del Comisariado Ejidal de Jalcocotán. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Respetables miembros del presidio, académicos y catedráticos de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, compañeros comisariados de los diferentes ejidos circunvecinos, compañeros ejidatarios y productores, señoras y señores, hoy el ejido de Jalcocotán celebra el 99 aniversario más de la primera dotación de tierras a nuestro ejido en un día, hoy 23 de junio de 1927. Quiero agradecer al historiador nayarita, maestro, catedrático de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, Pedro Luna Jiménez, por aceptar ser el orador oficial de este acto solemne. Gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Comisariado Ejidal. A 99 años de aquel acontecimiento histórico, el ejido de Jalcocotán sigue siendo testimonio vivo de la perseverancia, la organización y el trabajo de generaciones de mujeres y hombres del campo. La historia es el puente que une nuestro pasado con el presente y nos orienta con una visión de futuro. En esta ocasión tenemos el honor de escuchar la ponencia magistral que estará a cargo del maestro, historiador y catedrático de la Universidad Autónoma de Nayarit, Pedro Luna Jiménez. Le damos la más cordial de las bienvenidas y lo invitamos a hacer uso del micrófono para que nos dicte su ponencia Visión Histórica de Jalcocotán. Adelante, maestro. Así como una pieza oratoria, a lo mejor no tanto. Quiero, en este ambiente de celebración que ustedes están viviendo, porque en ese mes de junio de 1927 tuvo lugar esa primera dotación de tierras para que se iniciara la formación de este ejido. Y hay que recordar
recordar ese acontecimiento en todo lo que vale. Ese acontecimiento, y me gustó mucho lo que acaba de decir nuestro maestro de ceremonias. El ejido que recibe un recurso natural, tierra, pero con el fin de preservarla, de cuidarla, es decir, nos la encomiendan para que la podemos dejar a los que siguen. Y a veces a mí me da como cierta tristeza de que nos van a llamar a cuentas. ¿Qué hicieron con ese recurso que les dejé? Era para que ustedes lo cuidaran para sus descendientes. Y a veces yo mismo me pregunto, ¿qué es lo que les estamos dejando a ellos? Y es algo así como, creo que vale la pena que en estos próximos festejos que se van a tener también por el centenario del ejido, yo pienso que sí valdría la pena que hubiera una dinámica que permitiera que quienes conformamos el ejido reflexionemos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con esa tierra? Y luego preguntarnos si eso que estamos haciendo es lo que se debe de hacer. Hay que preguntarnos también si eso que estamos haciendo es lo que se debe de hacer. Y también, ¿qué cosas hay dentro del ejido que nos permitan el decir, ¿saben qué? Hay que orientar los pasos en esta dirección? Estamos a tiempo de orientar los pasos en esta dirección. Creo que vale la pena. Cuando se cumplen 100 años, es un centenario. Porfirio Díaz, cuando México estaba cumpliendo sus primeros 100 años de vida independiente, se hizo todo un movimiento de infraestructura, de tantas cosas. Pero también este Porfirio Díaz, que alguien nos dijo que tenía que ser hermano de la película, se encargó de que un historiador hiciera una de las mejores biografías que existen del cura Miguel Hidalgo, donde resulta que hasta el cura Miguel Hidalgo por ahí va a tener 2 o 3 chiquillos y la fregada, pero urgía conocer esa historia. Y curiosamente, no importaba qué tipo de personalidad tuviera Hidalgo, lo que importaba era que se reflexionara sobre el legado de valores que nos había dejado esa guerra de independencia. Es decir, no solamente hay que tomar cervezas, no solamente hay que repicar campanas, no. Es un momento de reflexión. Que sea un momento de reflexión. Vale la pena. Inclusive vale la pena que en ese momento de reflexión estuvieran aquí presentes personas más mayores todavía, y ponerles el micrófono y decirles, oigan, cuando usted estaba chiquillo, ¿cómo se hacía esto? Quiero en esta oportunidad de tener el micrófono, que por cierto aquí en este salón no es ni la primera ni la última vez en este salón. He venido ya varias veces para hablar de ese señor que está ahí de cabello muy blanco, que fue todo un personaje originario de aquí de Jalcocotán, que nos dejó una herencia, y la podemos ver en 2 grandes líneas, esa herencia. Una parte de esa herencia que nos dejó el señor Ernesto Galarza, una parte de esa herencia fue
toda esa lucha que él entabló en Estados Unidos porque los derechos de los jornaleros agrícolas de California y en general de Estados Unidos fueran respetados. ¿Por quiénes? Pues por los dueños de la tierra. Si eran jornaleros agrícolas, era porque sus patrones eran los hacendados de allá. Esos trabajadores agrícolas tenían derecho y él fue con su lucha quien se hizo responsable de que se avanzara en la conquista de esos derechos laborales. Y tiene libros donde nos está hablando de cómo fue esa lucha. El maestro Arteaga está por aquí acompañándonos y él se ha hecho cargo también de que se reviten algunos materiales de ese señor Galarza, que lo mismo nos hablaba de una receta de cocina de aquí de Jaros, que lo mismo nos hablaba de esos quehaceres en la universidad, etc. Y el otro legado que nos heredó el señor Galarza, y que me gusta que lo tengan ahí en ese lugar, porque es muy representativo. Cuando a veces ustedes se den cuenta que aquí en este ambiente tan bonito de Jalco han surgido personas así medias malandrines, acuérdense que tuvieron también personas de esta talla, como el señor Galarza. Ese es un aspecto así como muy importante. Quiero en esta participación recordar unas 3 o 4 temas que están muy ligados a esta historia de Jalco. Un primer tema, y le voy a dedicar así unos 2 o 3 minutos, y este Jalcocotán que tanto queremos, que tanto extrañamos cuando estamos allá al otro lado de la frontera, este Jalcocotán, cuando Isnaros se fundó, ¿quiénes lo fundaron? Es una pregunta que hay que hacernos, ¿Cuándo se fundó Jalcocotán? Porque si queremos en un momento dado decir queremos hacer esto hacia futuro, tenemos también que preguntarnos, ¿y de dónde provenimos? ¿Quiénes nos fundaron? ¿Para qué nos fundaron aquí a la mitad de esta montaña? En este punto intermedio entre el mar y el altiplano del estado. Bueno, un detalle. Cuando llegan los españoles a conquistar lo que ahora es el estado de Nayarit, se agarraron como tontos matando gente y luego se vinieron muchas epidemias y todo eso provocó que cuando menos acordaban, la población que estaba en toda esta zona conocida como Nayarit, una buena parte se fuera a la Sierra Madre Occidental y otra buena parte se dispersara. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar ya un periodo colonial de trabajo? Ya vamos a dejar descansar el rifle, ya no queremos oler la pólvora, vamos a iniciar la vida como un virreinato. Y lo primero que vas a descubrir es de que no tienes mano de obra y por lo tanto está la fuerte necesidad de que hay que ir con ejército o con misioneros a sustraer población de la sierra para fundar localidades acá abajo hacia la costa.
fundar localidades. Y en ese trabajo de fundar localidades, o era el ejército o eran los padres misioneros. Para el caso de Jalcocotán, en el año de 1603, el ejército español, que había pasado la conquista fue por 1530, por 1540, y casi 60 años después hay que ir a la sierra a bajar habitantes que por bien se fueron allá. Y eso fue por el año de 1603, en que un capitán español sube por esa parte hacia Huaynamota, y de esa zona de Huaynamota sustrajo 2000 indios. Y con esos 2000 indios fundó 4 localidades. Y aquí traigo los nombres: Huaynamota, Guaristempa, Mecacán y Jalcocotán. De 500 habitantes por cada una, por cada localidad, para que no se perdiera. Ok. ¿En qué mes del año pudo llevarse a cabo esa actividad? Nos dice que fue en el mes, que fue en el año de 1603, pero ¿en qué mes del año? Yo diría que fue cuando ya pasó la temporada de lluvias. Por supuesto, meterte a la sierra cuando están los ríos crecidos no se va. Ya pasó el temporal de lluvias. Puede ser octubre, puede ser noviembre, puede ser diciembre, etc. Okay. Lo que les quiero pedir es que si algún día ustedes se ponen de acuerdo, ya tenemos el año. ¿Qué fecha les gustaría a ustedes que dentro de ese año colocáramos una fecha emblemática que nos recordara la fundación de esta localidad? La pudiéramos empalmar con la festividad de la fiesta religiosa del pueblo, la pudiéramos empalmar también con ese mes de junio, pero estamos en plena lluvia, si no nos imaginamos a aquel soldado bajando gentes de allá de la sierra, no nos imaginamos. Se los dejo de tarea. ¿Para qué se fundaron estas 4 localidades? El propósito que se tenía al fundar estas 4 localidades era de que sirvieran como pueblos de frontera ante la posible llegada de piratas y corsaros ingleses, holandeses, etcétera, que también andaban por estos mares. Había que fundar localidades que fueran esa frontera. ¿Qué pasó con estas 4 localidades? ¿Saben qué? Con estas 4 localidades, Huaynamota tuvo una historia muy particular. En 1768, cuando se funda el puerto de San Blas por los intereses de los españoles, como un puerto misionero militar, a Huaynamota se le otorga como una comisión de que sea el pueblo encargado de estar siempre vigilantes hacia el Océano Pacífico. Inclusive, ese puerto de San Blas que demandaba tanta gente para los astilleros, para las labores de construcción de casas, la mano de obra de apoyo a ese puerto de San Blas eran los de Huaynamota. Y los de Huaynamota también fueron excelentes marineros para el tema de la cuestión de la pesca de perlas. Los de Huaynamota. Inclusive hay
nombres de habitantes de Guaynamota que fueron hasta marineros también. Eso pasó por los demás. Hasta en Calamaros allá tenían todo ese puesto de vigilancia y eso pasó con él. Con Guaristepa, ¿qué pasó? Estas 4 localidades de las que les estoy hablando eran pueblos de indios. Quiero que se lo queden, que eran pueblos de indios. ¿Qué pasó con Guaristepa? Cuando llegan a abrir el puerto de San Blas, hubo una actividad que el gobierno la controló por muchos intereses y que fue la actividad de la recolección y beneficio de la sal. Una sal que era tan importante para la ganadería, una sal que era tan importante para el proceso de beneficiado de metales, una sal que hasta para la cocina. Y en Guaristepa se fundaron los almacenes reales de la sal. Y ese Guaristepa, que lo habían fundado como pueblo de indios, de la noche a la mañana le dieron el título de Villa Española. Cambió el destino de Guaristepa. El puerto de San Blas cambió el destino de los guaynamoteros. Aquí con Guaristepa. ¿Y qué pasó entonces con Megatán y con un poquito arrumbados de esa línea, no se les dio ninguna comisión? Quedaron ahí con poca población, marginados de ese dinamismo que imponía el puerto de San Blas. Eran marginados. Pero quedan marginados por un tiempecito. Ya ahorita voy a cerrar este primer punto con lo siguiente. Cuando el puerto de San Blas deja de ser el bastión para que se funden las misiones de la Alta California, donde van después de este señor van a andar ahí peleando por los derechos laborales de los trabajadores, ese puerto de San Blas pasa a ser un puerto comercial, y al pasar a hacerse un puerto comercial se abrió una nueva ruta de comunicación entre Tepic y San Blas. La antigua ruta de comunicación entre Tepic y San Blas era por Navarrete, y se abre una nueva ruta de comunicación entre Tepic y San Blas, que es la que va a descender por la bajada. Inclusive ustedes vean esa presencia de ese pueblo de la bajada, y está por donde era una antigua ruta. Y entonces, al acercar ese nuevo camino real hacia Mecatán, hacia Calbogotán, poco a poco estas localidades empiezan a hacer ciertas actividades económicas para apoyar a todo ese movimiento de gente que va pasando por el camino real. Desde venderles cosas de comidas hasta también cestería, la importante producción de plátanos que había aquí por ahí está pasando gente, y a esa gente hay que llevarle algo. Bueno, aquí vamos con este Calbogotán. Pueblos de indios van cambiando a medida que van cambiando las vías de comunicación. Un segundo momento es de 1821 a 1880, cuando después de 1821 ya es el México independiente. A nivel nacional hay una gran inestabilidad de conflictos, unos se decían liberales, otros conservadores,
Para los liberales, los conservadores eran los malos de la película y viceversa. ¿A cuál más? ¿A cuál más? Sin embargo, todo ese ambiente de no ponerse de acuerdo en qué país, qué tipo de país se veía después de los 300 años de dominación española, no se ponían de acuerdo. Se dio todo un ambiente de inestabilidad, de saqueos, de bandolerismo, todo eso. ¿Y saben qué? Las referencias que se encuentra uno para algo entre 1821 y más o menos 1880 es que había mucho bandolerismo, muchos bandolerismos. Y inclusive, ¿saben qué? Un poquito los bandoleros tuvieran por aquí, más los visitantes, y que eran muchos. Pero en ese ambiente de bandolerismo, por 1850, Manuel Lozana ya anda levantando manos. Es decir, no es aquí únicamente, no es inestabilidad en todas las diferentes regiones. Eso de que ahora te dicen, andan cobrando derechos de piso. Estos canijos de eso vivían. Fueran liberales o fueran conservadores, era lo mismo. Es inestabilidad. Por lo tanto, en ese ambiente de inestabilidad, alguien saca su cartera y se pone a invertir en comprar tierras. En ese ambiente de inestabilidad, ¿alguien empieza a hacer actividades productivas? No. Se inhibe la actividad económica. Poco a poco fueron. ¿Y saben qué? Esto de que había mucha inestabilidad por aquí, con Jarpo, Yucatán, Ixtapa, Zacualpa, no lo está diciendo nada más el maestro Pedro Luna. El mismo Ernesto Galarza en su libro, son sus recuerdos como del año de 1900 más o menos, en su libro habla de esa realidad. Galarza ya lo describe ahí, que había así muchas rencillas, pleitos por todo, etc. Pero poco a poco, por 1880 en adelante, se está avanzando en una nueva era, en una nueva forma de hacer las cosas. Y es cuando algo de un personaje que también nos han dicho que pues debe ser el malo de la película, y que fue ese señor de nombre Porfirio Díaz. 1880, 1910, lo voy a dejar así cerradito, 1880, 1910, 30 años de gobierno. La revolución empieza en 1910 y nos dicen que este señor duró 30 años en el poder. Pues él hace sacar la cuenta que empezó su periodo de chamba por el año de 1880. Y entendí quién gobernaba, porque esa es la clave. Y entendí que empieza a gobernar un personaje que para ustedes debe de ser como muy recordado. Ese señor se llamaba Leopoldo Romano. El general, no lo confundan con un hijo de ese general que se llamaba también Leopoldo Romano, no se debe de confundir. Leopoldo Romano va a estar en el gobierno del territorio de Tepic, porque fuimos estado hasta en 1917. Antes fue el territorio federal. Ese general Leopoldo Romano va a estar encargado de la jefatura del gobierno del territorio federal. Y en una ocasión a ese general
le hicieron una entrevista sobre cómo le hizo para acabar con todas esas gavillas de malhechores y todo eso. ¿Cómo le hizo, general? Y el general del pueblo romano contestó: los anteriores mandatarios, con esos fascinerosos, los querían acabar dándoles plata. O sea, aquí te dan un libro y te encuentran nada. Esos fascinerosos no le mandaban plata. Ellos le mandaban plomo y yo acudí con mi respuesta de plomo. Los agarró a plomazos. Así. Y se fueron así. Rápidamente se transita una nueva época que van a empezar las inversiones de dinero en la agricultura y con proyectos a largo plazo. Les pongo nada más dos ejemplos que están muy ligados a la vida de Jalcocotán y el entorno ecológico de Jalcocotán. Ayer que estuve preparando mi participación aquí con ustedes, estaba leyendo los ejidos que se formaron en todo el municipio de San Blas. Un 80% de los ejidos que se formaron en el municipio de San Blas, el propietario de las tierras de las cuales se formaron como 30 y tantos ejidos o más, era propio. Esa autoridad, él fue un gran negociante, es decir, se aprovecha que estaba en el poder y empieza a comprar tierras con mucha avidez, como degenerado, lo voy a decir así. Las tierras que eran del pueblo de Guayamota, él las compró todas. Las tierras que eran de un rancho cerca de Navarrete, él las compró todas. Las tierras que eran tras. Yo cuando vi, atención, cuando estuve revisando los libros de notarios públicos donde iban las gentes a venderles ahí sus tierras y hacer las actas de notariados, hagan de cuenta que afuera de la casa del general romano estaba una persona con un escritorio y la gente campesina haciendo fila con su papelito en la mano que acreditara que era dueño de ese pedacito de tierra que le iba a vender al general. Háganme cuenta. Un detalle nada más. Para 1880, la hacienda de Navarrete medía cerca de 10.000 hectáreas. Para el año de 1900, la hacienda de Navarrete mide cerca de 30.000 hectáreas o más. Ese es otro personaje que también hizo mucho negocio, nomás que él no era gobernante, era don Santiago Stevens, que era el gerente de la fábrica textil de Bellavista. Un tipo muy chambeador, que hacía negocios, etc. Él compró todo lo que se conocía como la hacienda de Iztapa, desde el Cora hasta Zacualpa, desde las pendientes del cerro de San Juan hacia el mar. Toda esa franja era Jolotepa, Platanitos, toda esa franja era de la hacienda de Iztapa. Entonces Iztapa casi colindaba con Navarrete. Y luego va surgiendo también ahí, y esto es muy importante, quiero que se lo lleven en su pensamiento, va surgiendo aquí, en esas dos pinzas que están amarrando la tenencia de la tierra, va apareciendo unos alemanes
de apellidos Delius, Hildebrand, Meyer, Becker, como 30 apellidos. Y ellos se quieren dedicar a la capreticultura. Pero dedicarse a la capreticultura es algo como lo que hicieron los alemanes en una zona de Chiapas conocida como el Soconusco. Es una de las zonas productoras de café a nivel nacional, muy fuerte productora de café. Pues en el Soconusco llega todo un conjunto de familias que se van a posesionar de ahí, de la que compra, por eso, y van a crear una región vinculada al mundo con la producción y comercialización de café. Y son los alemanes. Pues muchas de esas familias, de ese tipo de familias de origen alemán, cuando menos acordamos, llegan a Tepic, y cuando menos acordamos, desde Tepic están extendiendo su actividad en dos líneas de trabajo. Una primera, la cafeticultura, y en 1893 compran la hacienda del Cora, que era un punto más o menos pequeño. Hace ratito alguien le decía, la hacienda de Palavita, la hacienda de Cuarendeño, la hacienda... No, la hacienda era una sola, y esos lugares eran ranchos de haciendas, donde vivían peones acasillados o arrendatarios, etc. Pero Cuarendeño no era hacienda, era un rancho propio que estaba dentro de la hacienda de Escora. 1893, los alemanes compran ya 4,000, al empezar la plantación de café, 4,000 y pico de plantas de café, que las van a instalar entre Palavitas y Cuarendeño. 1893. Estamos en pleno tiempo de Porfirio Díaz. Tiene que empezar a llegar gente a hacer labores culturales con esas plantas. Y la otra línea, esa era la línea de la agricultura, la otra línea era la línea de la minería. Y fueron dueños de la hacienda del Sobilote, que está de Ruiz hacia la montaña, donde, ¿saben? En este centro minero, estos bellos tenían cerca de 3,000 trabajadores. Con que hayan tenido 2,000 es un chingo. Tenían cerca de 3,000 trabajadores ahí en ese centro. Entonces aquí también empieza a llegar gente con la cafeticultura. Pero a la actividad de la cafeticultura le fueron agregando el cacao, a la actividad de la agricultura de café, cacao, le fueron agregando la explotación del coco de aceite, a la actividad del coco de aceite y el cacao y la cafeticultura le fueron agregando la ganadería, y dentro de la ganadería una actividad que era fundamental para ese entonces y que era la crianza de ganado porcino. ¿Por qué tanta preocupación por el ganado porcino? Porque los dellos en Miramar pusieron una de las fábricas de jabón. Lo voy a decir, llévenselo de pensamiento, después yo lo corroboro y les digo, ¿saben qué? Una fábrica de jabón de las más grandes de México estuvo en Miramar. Y para esas fábricas de jabón se requiere mucho aceite.